que todo funcione bien. Ya, perfecto. Antes de comenzar, hacer algunos avisos y fechas importantes. Primero que todo, para la gente que ya tiene un grupo formado, la idea es que se puedan registrar todos los, al menos los integrantes del grupo como participantes. Pues la idea es poder también hay una trazabilidad y un registro. Nosotros, como ya estamos recibiendo harta gente y ya estamos dentro de la capacidad máxima, nosotros estamos considerando como fecha de inscripción del grupo a la primera persona del grupo que se registró, que obviamente indicó ahí el nombre del grupo. Así que para que también estén al tanto y le avisen a los integrantes de un grupo que aún no se hayan inscrito en el formulario que por favor lo hagan. Como dije, ya estamos con el cupo ya completo, entonces a partir de este momento los nuevos inscritos que vayan llegando van a quedar ahí en una lista de espera. Esa lista de espera obviamente va a ir corriendo si es que pasa algún motivo o hay algún hay inconveniente con alguno de los grupos. Y también informarles cuáles son los siguientes pasos. Vamos a informar ya la próxima semana cuál va a ser la formación de inscritos para aquellos que se están inscribiendo de forma individual, aquellos que manifestaron ahí en el formulario que no tenían un grupo actualmente. La idea también es que entre el jueves 22 y el viernes 23 nosotros vamos a enviar una confirmación de esos equipos, cuáles van a ser la formación, o sea, los integrantes, y además también vamos, dentro de ese mismo correo, vamos a empezar a solicitarle cierta información de los integrantes y cuáles van a ser las preferencias para postular a los desafíos que nosotros vamos a tener. Obviamente, antes de esa fecha, vamos a ver ya publicados los desafíos, de qué se tratan cada uno, para que ustedes también puedan tener tiempo de ahí tomar las decisiones. Y finalmente, la última sesión de esta seguidilla de capacitaciones que vamos a tener va a ser el día 28 de junio. Va a ser una guía para pitch, para poder que ustedes vendan ahí la solución al producto que ustedes puedan desarrollar durante el evento. También vamos a estar respondiendo ahí algunas dudas que tengan sobre el evento, sobre alguna de las capacitaciones, em, y dudas varias. Y lo importante acá es que esta sesión va a ser obligatoria. Al menos nosotros estamos pensando que puedan acudir al menos 2 integrantes por cada uno de los grupos que nosotros hayamos formado. ¿Sí? También para que todos tengan ahí en mente cómo va a ser esa guía para pitch. Nosotros también vamos a dar ahí algunas indicaciones globales, pero la idea es que también puedan todos vender su servicio y solución eh, al jurado. Entonces veamos un poco la agenda de lo que nosotros vamos a tratar hoy. Nosotros vamos a hablar un poquito de una introducción a qué son estos grandes modelos de lenguaje, hablar un poquito cómo se venía desarrollando el último tiempo. Vamos a tratar también de entender qué es lo que es prompt y qué es lo que vamos a entender por prompt engineering, ver algunas estructuras. También vamos a hablar un poco de algunas técnicas que se han venido formando, desarrollando por algunos académicos y en algunos papers también. Y también vamos a terminar hablando de algunas dificultades que pueden tener estos grandes modelos de lenguaje y algunas recomendaciones que, que se pueden dar a partir de eh, todo lo que se ha venido construyendo y además en aras de poder construir buenos productos o en este caso también buenos servicios. Eh, entonces partamos acá con una pregunta fundamental que uno se puede hacer, uno se puede cuestionar a sí mismo. Es decir, oye, en realidad, ¿pueden los procesos de lenguaje tal como los conocemos y la comunicación ser reducidos al ámbito de la computación? Y la verdad es que con lo que nos hemos venido dando cuenta últimamente, la verdad es que sí. Nosotros a priori sabemos la existencia de ciertos modelos de Machine Learning que nos ayudan a poder, por ejemplo, generar predicciones, poder generar ciertas agrupaciones, pero también nosotros sabemos que existen ciertos modelos probabilísticos que están o que fueron diseñados para poder aprender de ciertos patrones del lenguaje. Y la idea es que estos modelos de lenguaje lo que hacen finalmente es poder calcular una probabilidad nomás de que una palabra tenga éxito, ¿cierto? O dado un input, dado una frase de entrada. Pero estos modelos nuevos de lenguaje que están utilizando todas estas palabras como data, uno lo puede preguntar ya, pero ¿y esto cómo se hace? A diferencia de, por ejemplo, los modelos de supervisado o no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se entrenan? Y la verdad es que estos modelos se entrenan mediante un paradigma que se llama aprendizaje autosupervisado,
¿cierto? Donde la estructura de la data que nosotros le vamos a meter a este modelo, que son en realidad palabras, va a ser usada directamente para poder generar el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, versus un modelo supervisado o no supervisado? Es que yo no tengo que tener una variable diferente a la que yo estoy usando, como una variable output o una variable objetivo, sino que va a ser las mismas frases, las mismas variables, el mismo lenguaje y que yo voy a poder utilizar para poder generar este entrenamiento. Y por ende va a ser una data no catalogada. Yo no va a tener que hacer un proceso de catalogación o evaluación sobre esta variable objetivo, sino que va a ser esta misma data la que yo le estoy metiendo. A diferencia, por ejemplo, con algún modelo no supervisado que pueda existir, donde nosotros sabemos que para poder lograr obtener esa variable objetivo, que la que yo, por ejemplo, quiero predecir, de repente yo tengo que hacer ciertos procesos, de repente puedo encontrar que esa data está un poco escasa o que quizás es un poco cara de conseguir. Y la verdad es que a través de este aprendizaje autosupervisado, nosotros vamos a obtener un modelo base o un modelo preentrenado que va a ser capaz de generar em, texto que digamos que va a ser cierto apropiado y, digamos coherente. Ujú. Ahora bien, ¿cuál es el potencial de este modelo base? ¿Dónde radica ahí su importancia? Es que la verdad radica aquí en que estos modelos pueden ser enriquecidos mediante un proceso de ajuste fino. Es decir, yo puedo entrenarlo, puedo enriquecerlo y puedo utilizarlo, por ejemplo, o puedo entrenarlo para poder ser adaptado a tareas que sean un poquito más específicas. Y obviamente, como dije, este ajuste puede involucrar un poco más de entrenamiento, puedo tener que yo mostrarle un dataset un poco más específico de acuerdo a la tarea que yo quiera lograr. Y todo este proceso de poder adaptar este modelo base a una tarea un poquito más específica es lo que nosotros vamos a conocer como aprendizaje transferido o transfer learning. Y como vengo diciendo, nos va a permitir utilizar este modelo y poder aplicarlo a, a otras tareas. Algunas preguntas que se pueden lograr, por ejemplo, a través de este aprendizaje transferido, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que yo quiero transferir cuando yo hago esta transferencia de conocimiento? ¿Qué parte del conocimiento yo quiero ocupar de mi modelo base para poder yo aplicarlo en una tarea nueva, por ejemplo? ¿O cuándo tengo que hacerlo? ¿Es necesario hacerlo, por ejemplo, o es mejor quizás construir un modelo específico para la tarea que tengo que usar, o puedo yo adaptar uno de estos modelos preentrenados y poder hacerle un ajuste fino? ¿O cómo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que tomar un dataset un poco más específico y entrenarlo? ¿Tengo que ocupar algún algoritmo para poder entrenarlo y utilizarlo en un dominio un poco más acotado? Todas estas son preguntas que yo me tengo que empezar a hacer para poder hacer este ajuste fino y poder decidir si es que yo voy a hacer al menos esta transferencia de conocimiento. Aquí también le estoy poniendo una imagen donde yo puedo hacer la diferencia entre cuál es el machine learning tradicional versus la transferencia, perdón, aprendizaje transferido. En el machine learning tradicional, nosotros vamos a tener tareas que son generalmente individuales, que están aisladas. El conocimiento yo solamente lo voy a retener y acumular para esa tarea específica y yo no la voy a poder transferir a otra tarea, versus como yo venía explicando, este aprendizaje transferido que yo puede ser un poquito más rápido al momento de hacer la transferencia, porque solamente tengo que aprender el dominio específico de lo que yo necesito hacer. Y otra pregunta también que puede surgir a partir de estos modelos de lenguaje es que ya, ok, yo los puedo entrenar con una data que va a ser solamente palabras, el lenguaje, la comunicación, pero en realidad, ¿cómo voy a medir yo su efectividad? ¿De qué le va a depender de esa efectividad? Y la verdad es que lo que se ha venido viendo, al menos durante el último tiempo, es que va a depender del tamaño de la arquitectura con la que estén armados estos grandes modelos de lenguaje. Y en general, estas arquitecturas están basadas en lo que nosotros conocemos como redes neuronales, que como nosotros, o como es conocido, son capas de neuronas interconectadas, ¿cierto? Que se pueden procesar junto a la información. Y además, estas neuronas están asociadas, ¿cierto? A través de ciertos valores o ciertos parámetros que van a representar la fuerza de las conexiones y estos valores, estos parámetros pueden ser actualizados y ajustados una vez que yo estoy entrenando los modelos para tratar, ¿cierto?, de minimizar que mi predicción se ajuste
lo más posible la realidad. Entonces, en nuestro caso, estas grandes redes neuronales, con muchos parámetros, como hemos venido viendo, han mostrado que empiezan a tener un mejor desempeño. Entonces, así, mientras más grande sea la cantidad de parámetros, más memoria de almacenamiento va a tener nuestra red neuronal. ¿A qué no me refiero con esto? No es como un almacenamiento entendido como un disco duro, sino que va a tener mayor capacidad de poder discernir, poder diferenciar patrones en la data y así obtener un desempeño de modelo muchísimo mejor. Y la verdad es que durante todo este desarrollo de estos modelos, de estas redes neuronales, y la búsqueda obviamente de poder aumentar como esa efectividad, en 2017 em, ciertos trabajadores de Google lanzaron un paper llamado Attention is All You Need, donde empezaron a sugerir ocupar ciertas arquitecturas llamadas Transformers, que eran arquitecturas un poquito más eficientes, que mostraban también una optimización en cuanto al procesamiento paralelo y además em, empezaban a mostrar cierto entendimiento del contexto de lo que estaban, de lo que estaban haciendo. Y en particular, utilizaban al menos, o nombraban dos conceptos clave ahí en ese paper. El primero eran ciertos mecanismos de atención. Ellos tenían ciertos mecanismos para poder asignar pesos de importancia a ciertas palabras para poder lograr un mejor desempeño de sus modelos. Y además empezaban a mostrar ciertas estructuras llamadas word embeddings. Y estas no eran más que poder hacer una representación numérica, y en este caso vectorial, de las palabras que yo le estoy metiendo como input para poder capturar tanto la semántica como la sintaxis. ¿A qué me refiero con esto? Tanto el significado de las palabras como además cómo están formados, cómo se relacionan cada una de estas palabras. Por ejemplo, aquí yo puse una fotito donde yo puedo empezar a ver cómo es esta representación numérica, estas representaciones vectoriales, y además yo puedo empezar a calcular distancias. Por ejemplo, desde el punto de vista de género, yo puedo ver que en realidad hay cierta cercanía entre rey y reina, o entre hombre y mujer. También visto desde el punto de vista desde los tiempos verbales, yo puedo ver cierta semejanza entre walking y walked, entre swimming y swam, por ejemplo, o puede quizás también haber cierta cercanía en tanto significado con respecto a España y Madrid. Uno puede decir, una es el país y la otra, por ejemplo, es la capital. Y aquí yo puedo también empezar a calcular ciertas distancias y empezar a decir, estas palabras es mucho más parecida a esta o tiene alguna relación muchísimo más fuerte que con las demás. Entonces, estos transformers, como ya dije, empiezan a ser súper conocidos, empiezan a ser muy utilizados y además empiezan a mostrar cierta arquitectura que empieza a ser copiada por mucha gente y empieza a ser utilizada. Y esta arquitectura en general lo que mostraba era ser modular, en específico, todos estos transformes presentaban dos módulos. Una parte que se llamaba encoder, que era la responsable de poder convertir el input de texto, ¿cierto?, en una representación numérica a través de lo que ya habíamos hablado antes, estos word embeddings y estos mecanismos de atención. Y una segunda parte, que era el decoder, que era, en realidad se encarga solamente de tomar estas representaciones numéricas y transformarlas en texto. Ahora, Mati, tenemos una pregunta de perdón, Magdalena. sí. Magdalena, si quieres puedes abrir tu micrófono. Sí, puede abrir tu micrófono, Magdalena. Gracias. Es una pregunta cortita, lo que pasa es que me llama mucho la atención, dado que entiendo que todo lo que tiene que ver con Transformer al momento de poder ir relacionando los datos de un encoder y de un decoder, muchas veces uno requiere que estos se relacionen entre sí para que la variable respuesta o el input que yo el output que yo voy a tener sea lo más parecido a mi target. Entonces, esa relación que existe entre por así decirlo, como la recurrente de donde está el encoder y la red recurrente donde está el decoder, forma de alguna manera por así decirlo, un factor importante al momento de construir mi red neuronal, es decir, que tenga una relación entre los aspectos, las características que están en el encoder con respecto a las que están en el decoder, o simplemente yo tengo que ir trabajando la red y en la medida que eso vayan aprendiendo.
Es que voy generando esas relaciones. sí, la verdad es que va a depender, por ejemplo, igual lo vamos a hablar más adelante, va a depender de lo que quieras hacer. Por ejemplo, hay algunos modelos que no utilizan encoder y decoder, ¿cachai? Utilizan solamente el encoder para poder generar, por ejemplo, alguna predicción o alguna clasificación, o por ejemplo, estos modelos GPT, que también ahí lo tomo como ejemplo, utilizan solamente la parte del decoder, solamente para hacer generación de los datos. O incluso ahora que nosotros estamos viendo unos modelos un poco más complejos que no necesariamente el dominio de entrada del input va a ser el mismo dominio de salida. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos modelos, por ejemplo, como Midjourney o como DaVinci, que toman un input desde el dominio, por ejemplo, de texto y ya te están sacando imágenes, por ejemplo, o audio. Entonces, no necesariamente tiene que haber ahí una concordancia. Puede ser, ¿cachai? Puede incluso hay ciertos modelos que son los autoencoders que van a tratar de reconstruirte la misma señal, por tanto tiene que ser como una construcción en espejo. Todo lo que yo le voy a meter como capa de input, tiene que yo ir reconstruyéndolo como en un proceso de ingeniería inverso. Pero va a depender, por ejemplo, esto es súper jugar, por eso yo lo encuentro que es como bloque de Lego. Voy a tratar de ver qué es lo que yo quiero formar, cómo anda en desempeño, para poder yo formar alguna arquitectura y ver cómo anda, al menos con la realidad y con los resultados. Pero eso es súper buena pregunta. Yo al menos lo descubrí aquí solamente viendo eh, las distintas cantidades y las distintas variedades de modelos que hay. Igual también ahí voy a mostrar ahí No, un arbolito. hoy te agradezco mucho las explicaciones y me llamó la atención porque muchas veces uno asigna pesos como o coeficientes de relevancia a ciertos inputs para que de alguna manera se relacionen más fuertemente con un output y exista en ese caso esa relación para lo que es un encoder y un decoder. Pero te agradezco mucho la explicación porque entiendo que también hay muchas variedades dentro de la arquitectura de la red. Sí. Entonces, claro, como venía diciendo, y gracias Magdalena, perdón, el encoder va a transformar este input en ciertas representaciones numéricas y el decoder va a ser em, la pega al revés, es decir, tomar esa representación y transformarla, en este caso, dado que estamos hablando de modelos de lenguaje, en texto. Y como ya también le había adelantado, no necesariamente todos los modelos Transformer van a tener una parte encoder y decoder. Por ejemplo, el modelo BERT, también BERT por Bidirectional Encoder Representations from Transformer, solamente utiliza la parte del encoder, como decía yo, para generar ciertas predicciones, o los que nosotros ya conocemos bastante bien, que son los modelos GPT, que van a utilizar solamente la parte del decoder para generar texto nuevo. Y la verdad es que con todo esto nosotros empezamos a darnos cuenta de que, oye, ¿sabes qué? La estructura, la arquitectura de estos transformers es súper conveniente, nos gusta mucho estas word embeddings, estas estructuras que nosotros le estamos dando a las palabras, estos mecanismos de atención, y en verdad todos nos empezamos, bueno, y todos me refiero a como toda la gente que está desarrollando estos modelos empezaron a darse cuenta de que, ¿sabes qué? Esto es una buena arquitectura, está teniendo buenos desempeños, y todos nos empezamos a dar cuenta de, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros empezamos a darle una mayor magnitud, una mayor cantidad de parámetros, una mayor cantidad de tamaño de esta arquitectura? Y es con esto es que empieza ya la carrera de crecimiento en cuanto a la cantidad de parámetros y a la arquitectura. Por esto es que ya nosotros empezamos a hablar ya no de modelos de lenguaje, sino que empezamos a hablar de grandes modelos de lenguaje. Por ejemplo, aquí yo les puse una imagen donde aquí nosotros estamos graficando la fecha, los años, versus el tamaño del modelo en cuanto a número de parámetros. Y vemos que ya cerca del 2019 nosotros teníamos algunos modelos que presentaban cerca de 94 millones de parámetros, ¿cierto? Estos valores con los que se relacionan las distintas neuronas en las distintas capas, pero ya empezamos a ver que a partir del año 2020 ya empezamos a ver, ok, ya hay modelos que tienen 8.300 mil millones de parámetros, estos son billions de Estados Unidos, y ya por ejemplo estamos llegando, por ejemplo, el modelo GPT que ya tiene 175 mil millones de parámetros, y ya por ejemplo el modelo PAN de Google ya tiene 540 mil millones de parámetros. Entonces ya estamos hablando ya no de ciertas redes neuronales bastante simples, sino que ya estamos hablando de cosas de magnitudes bastante grandes. Por ejemplo, algunos modelos recientes, como les decía yo, el GPT y Elmo tienen millones de parámetros, GPT-2 y BERT ya tienen cientos millones de parámetros, y ya PALM y GPT-3 tienen miles de millones de parámetros. Y este también es un arbolito que también encontré súper interesante, este GIF,
que empieza a mostrar cómo se empiezan a bifurcar los distintos modelos de Transformer para ser ocupados en los distintos modelos. Por ejemplo, vemos también que empieza a haber una rama de aquellos modelos que solamente utilizan un encoder, los Transformers clásicos que tienen ambos módulos, tanto el encoder y el decoder, y ya lo que nosotros, al menos es más conocido por nosotros, porque es lo que estamos utilizando los modelos GPT, que utilizan solamente la rama del decoder. Y ya se empiezan a ir, y ahí obviamente hay muchísimos más modelos acá por la parte de generación de texto. Entonces, ya nosotros sabemos que con estos Transformers, toda la ¿Cierto? comunidad empezó. Perdón, sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Benjamín, Igual ¿tienes una consulta? si no, igual cualquier cosa levante la mano, sí, se puede resolver. Ya. Bueno, lo que venía diciendo, con este crecimiento de los modelos, la verdad es que nosotros podemos ver que empiezan también a surgir ciertos riesgos que son como inherentes si es que no se empiezan a usar sabiamente estos modelos. Por ejemplo, y también buscando ahí la literatura, encontré que en 2021 se lanzó un paper llamado On the Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Model P2B, y la verdad es que este era un paper donde ciertos académicos, ciertas personas también de Google, se empezaban a plantear ciertas inquietudes. Por ejemplo, si es que, si es que estos modelos en realidad son buenos creando un lenguaje convincente, pero en realidad como que no entienden lo que están procesando. Y por eso es que le llaman como stochastic parrots, porque al final, según ellos, no son más que entidades como que empiezan a formar cierto lenguaje coherente de manera azarosa, pero al final no están entendiendo lo que es como el resultado, como lo que están procesando. Y la verdad es que ellos también hablan dentro de otros riesgos que son como más sociales, etcétera, hablan en realidad de tres riesgos que son súper importantes. Primero, empiezan a hablar sobre, por ejemplo, dado que yo estoy entrenando estos modelos y son como o algunos loros, digamos, estocásticos, yo puedo estar confiado o puedo confiarme del resultado de lo que están logrando, dado que no entienden el significado de lo que están haciendo. O, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es que si estos modelos están siendo entrenados con ciertos datasets que yo no conozco y que yo no sé si en realidad tienen algún grado de verdad, o más importantemente aún, el resultado del modelo al ocupar este dataset sigue siendo veraz, sigue siendo verdadero, o análogamente, si es que este modelo con el que fueron entrenados eh, puede tener ciertos vocablos, ciertas frases que pueden ser dañinos, alguien a mí me asegura que el resultado de estos modelos no tenga algo que pueda ser dañino para el usuario. Y la verdad es que con todas estas interrogantes, bueno, dentro de todo esto, aquellas personas que trabajaban en Google también, hubo una polémica, también fueron despedidas, pero para poder resolver todo esto empezaron a crear un concepto que se llamaba aprendizaje reforzado mediante feedback humano. Y la verdad es que este aprendizaje reforzado no es más que una técnica que como que busca respuestas que puedan ser como más aceptables a través de cierto entrenamiento específico como humano. ¿Mm? Entonces lo que podemos decir o cómo podría funcionar esto es, supongamos que nosotros tenemos dos modelos, tal como se muestra en la imagen, un modelo base que va a poder generar un output de texto a partir de un input o un request del usuario, y además vamos a tener un modelo de preferencia que lo que va a hacer va a encargarse de poder determinar qué opción podría preferir el usuario final o una persona en este caso. Y la verdad es que con estas preferencias yo voy a poder crear ciertos rankings, crear ciertos scores con el cual yo voy a poder reforzar o voy a poder reafinar el modelo base a partir como de forma iterativa y a partir como de estos inputs de preferencia que el modelo me va a ir diciendo, sabes que de todas estas respuestas que generaste, la respuesta A es la mejor, la respuesta B anda más o menos, después la respuesta C mm, trata de no decirla, etcétera. Y con eso yo voy a poder ir puliendo a este modelo base para poder yo poder generar, obviamente, mejores resultados. En particular, y efectivamente, tal como lo habíamos planteado, así es como se entrenó el modelo de ChatGPT. Yo esto encontré en la documentación y efectivamente es como decíamos nosotros. Ellos primero tienen ciertos pasos que es para poder recolectar cierta data como de demostración, toman algún catalogador,
que le demuestra a este modelo cuál es el output deseado, cuál es el comportamiento que debe tener, y después con esto yo empiezo a hacer un ajuste fino, por ejemplo, en este caso para el ChatGPT del modelo GPT 3.5, a través de un aprendizaje supervisado. Lo que yo voy a hacer después es empezar a generar muchos outputs a partir de un modelo en específico, y otro catalogador me va a decir, ok, de todas estas opciones que tú generaste, yo le voy a dar un puntaje y yo le voy a dar un ranking. Y con este ranking y con estos puntajes yo voy a poder crear este modelo de preferencias que nosotros hablábamos, que en este caso o en Google le llaman como modelo de recompensa. Y finalmente yo lo que voy a poder hacer es que con estos modelos de recompensas yo cada vez que... Mati, estabas Ay, en Mati, mute. te muteaste, Mati. Oh, perdón, ahora sí. ¿Dónde quedamos? En el modelo de recompensa. Ya, entonces yo puedo crear cierto este modelo de recompensas a partir de estos ciertos outputs, o el que van a ser obviamente este ranking que hizo este catalogador. Y finalmente en el paso 3 yo voy a poder utilizar este modelo de recompensas a través de el modelo este 3.5 tuneado. Yo voy a poder generar output, voy a poder calcular una recompensa y utilizar esa recompensa para reforzar el modelo y decirle, cada vez que tires, por ejemplo, este output, este tiene cierto score, trata de no decirlo tanto, o este score trata de irte más en esta dirección. Entonces, eso es más o menos cómo estamos viendo hasta ahora, cómo están los modelos. Nosotros sabemos que existen ciertos modelos base, existen ciertos modelos que están tuneados, que están específicamente entrenados para poder otorgar outputs, otorgar respuestas que van a ser más preferentes y que van a poder ser más utilizados por al menos por los usuarios finales. Empecemos a hablar ahora, ya que entendimos más o menos cómo empiezan a funcionar estos modelos de lenguaje, cómo están siendo entrenados por detrás, cuál podrían ser algunos de sus riesgos. Veamos entonces cómo podemos utilizar. Dentro al menos de lo que se ha venido construyendo hasta ahora, nosotros sabemos que estos modelos pueden empezar a, a recibir cierto input y ellos empezar a dar ciertos outputs que va a ser obviamente preferidos em, por algunos usuarios, pero al final se empezaron a preguntar, ¿existirá algún proceso más o menos estructurado, ordenado, donde yo pueda entender o pueda hacerle entender al modelo qué es lo que quiero? Y la verdad es que sí, se empezaron a dar cuenta y le llamaron, como en este caso, prompting, a todo este proceso en el cual yo empiezo a darle instrucciones a esta inteligencia artificial para realizar una tarea en específico. Y la verdad es que estas instrucciones pueden ser bastante simples, como una oración, dime, por ejemplo, cuánto es 2 más 2, cuál es la capital de España, etcétera. O también puede ser tan complejo como ciertos párrafos de texto o algunas tareas que son un poquito más complejas. Y también empezamos a llamar, o al menos a crear un concepto que se llama prompt engineering, es de empezar a decir, ok, yo ya sé que yo le puedo dar instrucciones a estos modelos para que puedan hacer una tarea en específico, pero en realidad yo quiero hacer una práctica, quiero hacer algo más iterativo para empezar a poder desarrollar y optimizar estas instrucciones de forma de que yo pueda usar estos modelos para una variedad como de usos bastante grande. Yo puedo empezar a pedirle cosas, por ejemplo, como hacer un resumen de texto, hacer una extracción de la información, eh, pedirle también que empiecen a generar cierta información, pedir que empiecen a hacer una clasificación de texto, generar, por ejemplo, código de Python, o empiecen también a hacer un razonamiento a partir de alguna problemática o algún planteamiento. Entonces empezamos a entender que ya, ok, nosotros ya sabemos qué es lo que es prompting y este prompt engineering que va a ser tratar de optimizar y darle buenas prácticas a partir de estas instrucciones, pero en realidad lo que empezaron a hacer los ciertos académicos, como está todo esto en construcción, es decir, ok, tratemos de darle cierta estructura a todas estas instrucciones que nosotros queremos dar. Y en general, al menos lo que yo he encontrado en la literatura, es que se presentan o al menos postulan que debiesen al menos tener un prompt, al menos estos elementos. Primero, tener una instrucción, poder decirle qué tarea es lo que yo deseo que quiero realizar al menos, tener un contexto, poder ver si es que yo le puedo involucrar cierta información, cierta eh, data adicional con la que yo pueda ayudar al modelo
a llegar a respuestas mejores o a tener un mejor desempeño. Puedo yo también tener ciertos datos de entrada, que puede ser muy similar a lo que es la instrucción, pero yo puedo también tratar de meter algunas preguntas anexas que puedan también guiar al modelo a lo que yo quiero llegar. Y también yo puedo darle cierto indicador de salida. Yo puedo decir, ok, dada la respuesta que tú me vas a dar, yo la quiero en este formato, yo la quiero, por ejemplo, que me la digas, por ejemplo, en formato HTML o en formato JSON, quiero que me lo digas en inglés, quiero que me lo digas en español, etcétera. Y también, junto con estos elementos de prompt, empiezan también a surgir ciertos consejos al momento de empezar a construir o empezar a diseñar estas instrucciones. Generalmente lo que empiezan a recomendar es, ok, partamos por lo simple, partamos por las instrucciones básicas y vayamos luego agregando ciertos modelos para empezar a apuntar a resultados mejores y empezar a complejizar al menos las tareas. Y esto está muy relacionado también con lo que hablaba Ángel en la sesión pasada. Tratemos de versionar, tratemos de iterar lo que estamos construyendo. Tratemos también de ser claros con lo que nosotros le vamos a pedir al modelo. Tratemos de pedirle cosas que sean súper directas, como que resume, o como puse aquí, clasifica, ordena, traduce, extrae. La verdad que uno tiene que empezar a probar qué es lo que funciona mejor como en cada uno de estos casos y qué es lo que yo requiero al final. Y también puse acá que es súper importante, tratemos de ser directos en el sentido de decirle qué es lo que se tiene que hacer y no digamos lo que no tienes que hacer. Como que no le digamos, ok, no quiero esto, no quiero esta otra cosa, no, seamos súper directos para que el modelo finalmente no se maree. También tratemos de ser al menos descriptivo y detallado con todo este contexto, esta información externa. Mientras más descriptivo y detallado seamos, mejor. Pero también metámosle todo este detalle que tenga que ver, o sea relevante con el problema finalmente, eh, para poder llegar a un mejor resultado. La idea es que ser como o utilizar una comunicación como bien efectiva, súper directo, súper efectivo. Y la idea sí es que también, dadas las limitaciones técnicas, dada la longitud del prompt, dado la tarea finalmente, siempre es buena idea tratar de proporcionar algunos ejemplos para que el modelo entienda qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer, sin tratar de ponérselo explícitamente. Entonces, empecemos a ver algunas técnicas de prompting. Como he venido diciendo, la gente se ha empezado a dar cuenta de que hay ciertas maneras de darle las instrucciones a, a los modelos que empiezan a resultar al menos bastante beneficiosas, y se han dado cuenta que esto repetido en el tiempo ha tenido al menos bastante buen desempeño. El primer caso que quiero mostrarles se llama Feature Prompting. Es una técnica que en realidad puede sonar súper pomposa, pero no es más que tratar de meterle o mostrarle al modelo algunos ejemplos sobre lo que se quiere hacer, ¿cierto? La idea, por ejemplo, un caso importante, como puse aquí, es cuando necesitamos que el resultado esté en alguna estructura que sea quizá un poquito compleja de especificar, compleja de describir. Siempre los ejemplos van a ser súper útiles a la hora de poderle decirle al modelo qué es lo que queremos al final. Y alguna también gente de lo que se ha venido desarrollando empieza también a crear algunas variantes del chat prompting, pero hablan solamente de ver cuál es la cantidad de ejemplos que le vamos a mostrar. Por ejemplo, el zero shot prompting es no mostrarle ningún ejemplo. El one shot prompting es mostrarle un ejemplo para que él pueda tratar de inferir a partir de eso cuál va a ser el resultado que tú quieres. Y el conocido el future prompting, que es cuando ya le empezamos a dar dos ejemplos o más. Lo que quiero hacer ahora es tratar de mostrarle esto en un ejemplo específico. Veamos si es que nos sale. Por ejemplo, ocupemos un zero shot prompting. Calculemos, se ve, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se ve lo que...? Sí, perfecto. Pidámosle, por ejemplo, al modelo que eh, me diga cuál es el resultado de 5 factorial. Ah, ok. No le puse ningún ejemplo, es solamente un zero shot prompting. Consideremos, por ejemplo, tengo aquí justamente los ejemplos que había pedido. Digámosle que nosotros vamos a crear una nueva operación que va a ser factorial del número, no el número factorial, que va a ser solamente la misma idea de el factorial, pero hacerlo con ya los números factoriales. Yo le doy un ejemplo, por ejemplo, factorial 3 va a ser 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Ahí le hice el desarrollo también para que se entienda.
Y además voy a pedirle con este one-shot prompting cuánto es el resultado final. Veamos si es capaz de hacerlo el modelo GPT 3.5 y me está diciendo que es 1440. La verdad es que no confío mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa si es que se lo pido con modelo ChatGPT 4, que debes entender muchísimo mejor esto que le estamos pidiendo, pero claro, dado que es un modelo un poco más pesado y un poco más complejo, se toma también su tiempo en entender lo que le estoy pidiendo. Y ya vemos que, claro, él se da cuenta aquí de su error y él dice, claro, tal como tú me enseñaste, si 5 factorial es tanto, yo puedo hacer también la, la separación paso por paso y decirme que al final el resultado de factorial 5 es 34.560. Entonces ya nosotros sabemos más o menos que funciona esto del Future Prompting. Por ejemplo, tomemos un ejemplo un poquito más grande, donde ya nosotros les vamos a empezar a pedir, bajémosla de nuevo a 3.5 para ver qué tal, y ya nosotros les vamos a empezar a dar algunos ejemplos más. Consideremos, por ejemplo, el siguiente puzzle. Yo voy a asignarle a esta seguidilla de 4 cifras un número al valor y voy a tratar de ver si es que el modelo es capaz de adivinar qué es lo que le estoy tratando de decir, cuál es el patrón en este caso y cuánto va a ser igual a 68,99 en este caso. Veamos si es capaz de poder responder, pero lo que nosotros queremos hacer es poder decirle que trate de contar cuántos son los números que tiene cada una de las cifras finalmente. Por ejemplo, aquí el 8 tiene 2 círculos, este otro también, el 0 es un círculo y este 9 también tiene un círculo arriba y me da un conteo de, en este caso, círculos de 6. En este caso, para el 68,99 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y me dio que es 9. No está tomándolo muy bien, que digamos. Probemos ahora con ChatGPT 4 para ver qué tan potente es. Tenemos que esperar, obviamente, un poquito más para ver si es que lo puede hacer bien y específicamente sí, lo hace bien. Sabe que lo que estoy haciendo es contar la cantidad de círculos que tiene cada una de las cifras y poder darme el resultado final. Entonces ya nosotros sabemos que esta técnica de prompting, de future prompting sí funciona. Mientras más ejemplos le doy, puede entender ciertos razonamientos, puede entender también ciertas estructuras para poder lograr lo que yo quiero hacer. Vemos también ahora la técnica del role prompting. Espera, Esta Mati, técnica, sí, teníamos perdón. una pregunta hace unos momentos de Sebastián. No sé si Sebastián continúas con la pregunta, pero Hola, yo no solo quería hacer un alcance de que este tipo de cosas en verdad no razonaba matemáticamente, sino que tal Claro, como claro, lo había claro. dicho antes, como va para el nombre decir. Pero hoy en día es súper interesante cómo enchufarle el plugin de Wolfram a GPT-4, porque esa misma operación la tira Wolfram Alpha, o sea, entiende que tiene que ser una operación matemática, y la tira Wolfram Alpha y te devuelve el resultado desde ahí, y ahí ya no se va a equivocar. Claro, claro. El tema es que yo estoy delegando el razonamiento a un plugin externo y ya no lo está haciendo el modelo. Sí, y eso es interesante porque lo que hace el modelo es entender que tiene que usar ese plugin. Claro, efectivamente, eso es súper interesante porque al final el modelo dice, ok, yo no tengo las capacidades quizás para poder resolver este problema, quizás también está dentro de su política de decir, no sé, pero sí yo puedo entender que tiene la capacidad de poder acudir a un agente externo que quizás puede también resolver bien o mal el problema, pero al menos puede dar una solución y dar Claro, soluciones, por sí, ejemplo, a problemáticas que él no puede mismo. sí, eso viene desde los plugins como que se extendió harto el uso de esto. Eso nomás quería como hacer ese alcance porque, por si alguien no conocía ese tema. Y muchas gracias, Seba. Súper buen alcance. No sé si está disponible ahora como de manera abierta, de manera Em, para los usuarios como normales, pero yo no, creo que en solo por el corto tiempo va Plus. a estar. Sí, creo que solo por el Plus y claro, es con el GPT-4. Sí, o sea, ahí, para los más entusiastas también y los que quieran ahí invertir en esta diversión, bienvenido sea. Bueno, como venía diciendo, la otra técnica de prompting, el role prompting, va a ser una técnica que le va a poder asignar un rol al modelo y el modelo va a poder actuar como si fuera ese rol. Y lo que estamos haciendo no es más que darle un contexto a este modelo para que pueda también entender mejor la pregunta.
cuando estuve yo buscando al menos este role prompting para entenderlo, ay, ¿por qué funciona mejor? ¿Por qué puede agarrar cierto contexto? Había una persona que al menos a mí me gustó la explicación que daba, que era que decía que en realidad este modelo tiene como las respuestas que todas las personas podrían dar, como todo ese universo de respuestas que tienen todas las personas. Pero como no todas las personas tienen el mismo conocimiento sobre un tópico, en realidad lo que va a hacer el modelo va a retornar como una respuesta promedio de todas estas personas. Entonces, cuando nosotros le asignamos un rol a este modelo, lo que estamos haciendo es podar aquellas respuestas que no tienen un conocimiento acabado y al final quedarnos solamente con el conocimiento experto. Entonces, veamos, por ejemplo, em, cómo podría operar este role prompting. Por ejemplo, yo le puedo decir, ok, desde ayer, por ejemplo, tengo problemas con mi servicio de internet. ¿Sabes qué puede estar ocurriendo? Y él me lo va a responder quizás desde un punto de vista más técnico. Me decía, quizás lo que puede estar pasando es que tienes que, no sé, el proveedor se le cayó la señal, quizás lo típico que te dicen, tienes que apagar el router y volver a prenderlo, la gran respuesta que siempre dan, o pruebe, a lo mejor no ha conectado su cable de red al computador, etcétera. Entonces ya nosotros que él te empieza a expresar, ok, tengo ciertas varias razones que pueden estar ocurriendo, las típicas que pueden estar, pero ¿qué es lo que pasa? Si es que yo le empiezo a, a pedir que tome un rol. Por ejemplo, lo que yo le voy a pedir aquí es que respóndeme como si fuera un técnico experto del proveedor de Internet. Veamos qué sale de acá, veamos qué nos dice. Probablemente debiese repetir alguna de estas soluciones o respuestas que me está dando, pero la idea también es que lo diga como si fuera un técnico experto. Quizás estas son las mismas respuestas, pero sí que lo que yo quiero es que se ponga dentro del rol de ser un técnico. Y eso también me puede servir también cuando yo, por ejemplo, si es que quiero crear un chatbot, por ejemplo, y quiero que la respuesta que lo dé, el usuario pueda asumir que el que le está respondiendo sea un técnico, también puedo ocuparlo de manera súper bien. Y aquí vemos que la respuesta ya empieza a ser un poquito más completa. Ya no me está otorgando 5 soluciones, ya me está otorgando 6 soluciones. Me sigue también, o me da la opción también de que si es que yo ninguna de estas soluciones que puedo haber probado, em, al menos me está sirviendo, yo también puedo seguir proporcionándole algunos más detalles para ver si es que yo necesito o me puede brindar otra solución diferente a lo que yo me ha dado. Entonces, ya sé que a través de esta técnica de role prompting yo puedo obtener mejores resultados y puedo hacer que la máquina, o al menos estos modelos, se ponga en ciertos contextos y me permita a mí otorgarle al usuario final una respuesta mejor de la que puede haber dado al menos con una instrucción directa. Veamos ahora una técnica también que es un poquito más avanzada, que se llama cadena de pensamiento. La verdad es que esta técnica, como le puse aquí, eh, trata de motivar al modelo para que explique su razonamiento en pasos intermedios, lo que me va a permitir, o lo que va a pedir en realidad al modelo, exhibir ciertas capacidades de razonamiento un poquito más complejas. Quizás hay algunos también que hablaban en la academia de que también se pueden combinar, por ejemplo, con algunos ejemplos, como los que vimos antes con Future, para obtener algunos mejores resultados eh, para aquellos, por ejemplo, tareas que son un poquito más complejas. Algunas limitaciones que puede tener esta técnica es que la verdad es que lo que al menos yo busqué en la literatura es que va a depender también un poco del modelo. En realidad, modelos que son un poquito más chicos, en realidad va a empezar a fallarle la lógica. Yo ya tengo que empezar a utilizar estas técnicas en modelos de lenguaje que sean un poquito más complejos, que tengan al menos una cantidad suficiente de parámetros para que puedan hacer este razonamiento paso a paso y puedan también llegar a buen puerto. Probemos también, tengo un ejemplo para este caso, para que veamos cómo funciona. Este ejemplo también lo saqué al menos dentro del documento técnico, con el que al menos dieron a conocer GPT-4, y yo le voy a preguntar lo siguiente. Por ejemplo, la semana pasada, yo le dije, fui al Louvre
y al ver el nombre del autor de una pintura recordé una caricatura de mi infancia. ¿De qué país era originaria el arma que usaba esa caricatura? Uno podría decir, no tengo idea. Puede ser cualquier cosa, pero veamos si es que el modelo me puede retornar algo que sea más o menos coherente. Veamos primero qué es lo que me retorna, si es que yo le digo tal cual. Y aquí me dice la verdad es que, ay, mira, lo hizo justo, le hizo el tiro. Es posible que esté refiriendo a Leonardo da Vinci, el autor de la famosa pintura La Mona Lisa, que se encuentra en el Louvre. Y justamente hace referencia a las tortugas ninja. Por ejemplo, si es que yo lo hubiera dicho también, la misma pregunta, pero resuelve el problema anterior paso a paso, y también pidiéndole que pueda hacer suposiciones, la idea es que también el modelo hubiera podido hacer esa cadena de pensamiento de manera más explícita, y también hubiera podido llegar al menos a una solución bastante parecida y al menos explicada. Entonces ahí ya él me dice, ¿sabes qué? Al menos estos son los pasos que yo le hice, ¿ok? Tú utilizaste el Louvre, que en París, ¿ok? Tú mencionaste que viste un nombre, al menos una pintura, y al ver el nombre del autor, se te vino a la cabeza. La más famosa, al menos del Louvre, es la Mona Lisa, por tanto, su autor es Leonardo da Vinci, ¿ok? La caricatura, mira, ¿qué caricaturas hay que tengan nombre Leonardo? Probablemente las tortugas ninja. ¿Cuál es el arma del personaje? Yo me acuerdo que los personajes utilizaban ciertas armas, unos nunchakus, un bo, unos, unas katanas, etcétera. Como tú me mencionaste que era Leonardo da Vinci, probablemente va a ser Leonardo, la tortuga a la cual te estás refiriendo, así que probablemente las armas que utilizaba son esas, las katanas, y yo ya sé que las katanas son originarias de Japón. Entonces, el, el país de que es originaria esa arma que usaba, efectivamente es de Japón. Entonces, para que ustedes vean también, pedirle al modelo que haga esta cadena de pensamientos, que haga este paso a paso para pensar y poder llegar a la solución final, también sirve porque él puede también retroalimentarse de lo que ha ido construyendo y empezar a llegar también a resultados también más favorables o que nosotros queremos más. Otra técnica también de prompting, que se llama prompt de conocimiento generado, es una técnica que incluye o le pides también tú al modelo empezar a incorporar cierto conocimiento, que empiece a generar conocimiento, y a partir de este conocimiento yo pueda empezar a hacer predicciones un poquito más precisas o hacer una tarea un poquito más compleja. Entonces, también tenemos un, un ejemplo para eso. Vamos a ver aquí otro ejemplo, y aquí lo que le vamos a pedir es, por ejemplo, lo que yo estuve probando, es, yo le dije al modelo, ok, genera 4 hechos sobre la selección chilena de fútbol, y a partir de estos hechos, escribe una columna para un periódico. Entonces aquí yo le voy a pedir, ok, básate en la selección chilena, creo que me listes 4 hechos que sean obviamente verídicos, y a partir de esto, ocupe todos estos hechos para poder crear una columna del periódico. Gracias a Dios, estos modelos están entrenados con data hasta 2021, entonces estos modelos no, no saben el desastre que tenemos ahora, pero podemos ahora regodearnos y hacer un ejercicio de recuerdo para ver qué es lo que nos genera con respecto a al menos estos 4 hechos. Esperemos a ver qué es lo que responde. Claro, y dice 4 hechos, no necesariamente favorables. Pueden ser también. No, pero igual también Joaquín ahí nos tiene, yo creo, cierto cariño, si no, no nos va a poner también una estadística que nos perjudique, pero veamos qué tal. Entonces aquí lo que nos, lo que nos arrojó son 4 hechos. Nos dice, la selección chilena es conocida como La Roja, ha participado en 9 Copas del Mundo de FIFA, ok. El equipo chileno ha ganado 2 veces la Copa América, muy bien. En ediciones 2015 y 2017, siento este es su mayor logro a nivel de selecciones, no había para qué recordarlo. El hecho 3, La Roja cuenta con una generación dorada, entre los que destacan Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, ok. Y también el Estadio Nacional de Chile, con capacidad de más de 48.000 espectadores, el hogar de la selección chilena, y ha sido sede en importantes eventos deportivos como la Copa América y la Copa Libertadores. Y a partir de eso, justo utilizando estos 4 hechos, nosotros podemos ver que empieza a formarme y a crearme una
una columna editorial donde obviamente está ocupando todos los hechos que al menos que me generó, que se le llama La Roja, que ha participado en 9 Copas del Mundo. Tenemos 2 títulos de la Copa América, 2015-2016. Destacan figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel. Tal la parte que nos decía también del Estadio Nacional, con 48.000 espectadores, y también la pasión por el fútbol en Chile es innegable, y también hace una bajada y un cierre también de columna que también se le agradece bastante. Entonces ya sabemos también que poder pedirle que empiece al modelo a empezar a generar algunos conocimientos para poder llegar a la tarea también es beneficioso. Y también, ¿por qué? Porque le empieza a facilitar también la tarea final y también empieza también a evitar ciertos riesgos, por ejemplo, como que empiece a alucinar o algunos riesgos que también conocemos que pueden tener estos modelos. Finalmente, creo que es la última técnica que les tenía también para mostrarles, el prompt de estímulo direccional. Esta es una técnica más o menos reciente, donde lo que yo le empiezo a proponer al modelo es una guía para mejorar la tarea, introduciendo ciertos estímulos direccionales. La verdad es que en el paper que yo leí, lo que hacen ellos es tratar de crear un modelo que le pueda dar los tips a estos modelos grandes de lenguaje, pero también yo encontré que también lo puede usar un usuario. Tú también puedes decirle, ok, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esta tarea y básate en estos tips o básate en estos hints o en estas pistas para que tú puedas lograr el resultado que tú quieres. Aquí, por ejemplo, en la imagen, yo la saqué directamente del paper. Lo que hacen ellos es comparar cuando se le pide una tarea, que es hacer un resumen de este input de texto, basándose o haciendo la diferencia si es que tiene el hint o no, y evaluaron obviamente los dos, los dos resúmenes como resultado a través de ciertas métricas que se llaman Ruch1, que lo que permiten ver es comparan el input con el resumen para ver que si al menos tiene la mayor cantidad de información y no se saltó nada. Entonces, veamos si es que esto también puede hacerlo, digamos. Veamos si es que esto nos puede permitir utilizar algo similar. Entonces, bueno, bajémosla a ChatGPT 3.5 para que nos arroje una respuesta un poquito más rápida. Y la verdad es que el texto que yo le estoy metiendo acá es solamente la definición de lo que es la escalada filisolo o el solo integral. Es una forma como ustedes podrán ver, también hay un documental por si lo quieren, es bastante entretenido. Es una forma de escalada libre donde el escalador renuncia ya sea a lo que es cuerdas, arnés, todo equipo de protección, y trata obviamente de su capacidad física, solamente la fuerza de los pies, los dedos, para poder agarrarse. Entonces, lo que le estoy pidiendo, hace un resumen de esta definición, utiliza solamente una oración, y lo principal es que, o los tips que yo debía poder ver en ese resumen, que es solo una oración, por eso está bastante complejo, es que tenga los términos escalada libre, arnés y seguridad. Veamos si es que lo voy a hacer. Vamos a ver si es que voy a crear este modelo, alguna oración que solamente se base en él. Tan, 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 dale. Debe estar harta gente consultándolo porque está bastante lento. Pero veamos a ver qué sale. A ver qué sale. Tin, 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 tin. Y no, también por honor al tiempo podemos también seguir y después revisar si es que me está arrojando también algunos resultados. Ujú. Entonces, como ya nosotros hemos venido hablando, ya tenemos ciertas técnicas que nos pueden permitir construir ciertos prompting, ciertas instrucciones, para que yo empiece a ver cómo este modelo puede lograr la tarea que yo le pida. Ya vemos, puede resumir, puede extraer, puede tomar ciertas inferencias a partir de ciertos problemas, pero también no se puede escapar a tener ciertas dificultades, como cualquier modelo lo puede tener. Por ejemplo, al menos estos modelos de ChatGPT o los que están al menos entrenándose hasta ahora, carecen algunos de fuente, no tienen la habilidad de poder citar precisamente dónde sacar la información o
cuál fue la información con la que fueron entrenados, ya sea porque, bueno, algunos no tienen acceso a Internet o en realidad no recuerdan de exactamente dónde vinieron la información que están utilizando. Existen, por ejemplo, algunos modelos que pueden estar sesgados a partir de respuestas estereotípicas que puedan haber sido utilizadas en su entrenamiento. Entonces existe también la probabilidad de que estas respuestas puedan considerarse políticamente incorrectas, reprochables, condenables, y la idea es que también uno tiene que tener cuidado con respecto a las aplicaciones que yo pueda construir de cara al cliente, porque puede también generarse algunos problemas con la respuesta que yo pueda dar. También hay que ser súper consciente de que estos modelos también pueden alucinar, pueden generar ciertas aseveraciones que son falsas frente a una pregunta, en realidad frente a la cual no tienen alguna respuesta concreta. Si bien hay algunos modelos como ChatGPT que tienen algunas políticas embebidas dentro de su código, dentro de como un prompt de sistema, pueden también generar algunas alucinaciones o pueden al menos otorgarte respuestas o aseveraciones que son derechamente falsas. Como decía también Sebastián, eh, hay algunas problemáticas también con los modelos matemáticos, existen dificultades también para resolver ciertos problemas, algunos modelos también, como decía él, lo están solventando tratando de consultar a algunos agentes externos que le puedan construir la respuesta correcta y poder al menos así otorgar una respuesta mejor frente al usuario. Y también, y hay que tenerlo también en cuenta, existe el concepto de prompt hacking. La verdad es que existe la posibilidad de poder engañar a estos modelos grandes de lenguaje y empezar a generar respuestas que uno quiera y o empezar literalmente a evadir ciertas políticas que se le hayan establecido, por ejemplo, en su configuración. Algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser decirle al modelo que adquiere un rol como de ente con super privilegios y empieza a hacer cosas que en realidad no fue configurado. Por ejemplo, me acuerdo que hay algunos modelos que no están configurados para dar, por ejemplo, la hora, pero si yo a través de este rol prompting decirle, ok, tú eres, no sé, David, tienes permisos como de superusuario y ahora sí en realidad tienes la capacidad de poder dar, otorgarle al menos la hora cuando se le está preguntando. Y para tener también en consideración y también unido a lo que hablaba Ángel el día de ayer, nosotros primero tenemos que tener, al menos en conocimiento, ser conscientes de cuando nosotros estamos construyendo nuestro producto, nuestro servicio, tenemos que saber cuál es el modelo que estamos utilizando. Ya vemos que, por ejemplo, como mostraba aquí en los ejemplos, hay una diferencia entre utilizar ChatGPT 3.5 y 3.4. Frente a esto, como digo yo, frente a un mismo prompt, modelos distintos van a generar respuestas distintas. Hay unos modelos que tienen mejor capacidad, otros menor capacidad, algunos están conectados con API, otros no, hay algunos que solamente pueden responder en inglés, etcétera. Para poder obtener, obviamente, después de esto, algunos modelos que sean robustos, que puedan ser repetibles durante el tiempo, ocupar también lo que decía Ángel, hacer una investigación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué modelo quiero utilizar? ¿Cuál prompt voy a utilizar? ¿Voy a utilizar alguna técnica en especial que yo ya probé que me sirve? ¿Voy a ser directo? ¿Cómo yo le voy a pedir las tareas? ¿Voy a poder otorgarle contexto o no contexto? Y como también como segundo punto, empezar a experimentar y iterar. Ocupemos un esquema de refinación, tratemos de testear las respuestas que me está generando el modelo, tratemos de adaptar los prompts que nosotros estamos dándole para poder llegar a un objetivo final que me deje conforme. Tratemos obviamente de empezar a agregarle contexto, ese contexto tratemos de que sea directo, que no sea ambiguo, que me sume para lo que yo estoy tratando de construir la instrucción. Y finalmente también hagamos pruebas técnicas también de prompting para ver cuál es lo que mejor se adapta a los requerimientos. Quizás darle un feature prompting con ejemplo me va a resultar mejor si es que yo quiero tener un output específico de salida. O quizás si yo quiero poner al usuario final en contacto con este modelo, quizás me conviene más ocupar un rol prompting para ver si es que puede adoptar al menos algún rol, al menos en la respuesta que está generando. Entonces, eso, voy a dejarles también, voy a
construir entre hoy día, la noche y mañana en la mañana. Primero voy a subir este video y el video de ayer de Ángel, para también que ustedes puedan ver esta charla, estas sesiones, puedan ver si es que les quedaran alguna duda, si es que quedan también con algunos aspectos también que después se pueden ir preguntando durante las sesiones, o bien en la última sesión, que es de preguntas y respuestas. Voy a dejar también estos recursos que estoy mostrando acá, que donde saqué la mayoría de la información, está bastante resumida. El primero, bastante conocido, son los cursos cortos de Deep Learning. Ahí recomiendo bastante tomarlos, duran 1 hora y media aproximadamente cada uno, y se aprende bastante. Hay algunas guías de prompting, y lo bueno es que esas guías de prompting se van actualizando a medida que van saliendo también nuevos papers y nuevos resultados, también para que los puedan mirar. Y si ya quieren empezar a practicar, experimentar, encontré al menos algunos recursos que son gratuitos, que no es necesario pagar. Hay una modelo de lenguaje que se llama Perplexity, que tiene conexión a Internet, por tanto puede tener algunos datos que van a ser posteriores a 2021. Google también ya sacó su beta de BART, para que también si que están ahí entusiastas la puedan probar. Está obviamente en inglés. Falta, yo creo que hasta fin de año la van a tirar en idioma español. Y también la tan conocida página de OpenAI, donde pueden probar ChatGPT, pueden hacerse también ahí un usuario y contraseña, unas credenciales, y creo que les va a estar dando como $20 gratuitos para que puedan probar, no solamente el ChatGPT, sino que también la otra variedad de modelos que ofrecen. Así que eso ha sido esta sesión por hoy. Ha sido bastante de mover las manos. Ya las otras sesiones van a ser más de codeo, al menos la sección que viene va a ser la sesión que cae el día viernes. Vamos a probar también las APIs de OpenAI. Después, el día lunes, va a venir Daniel Ávila, que es un software engineer que también tiene ahí una empresa de Houdini. Nos va a enseñar también cómo usar esa plataforma de Houdini junto a LangChain. Y ya finalmente la sesión 5 va a ser al menos de wireframing y de casos de uso. Vamos a ver cómo podemos crear una solución a partir de todos estos modelos, cómo podemos ir también diseñar esa arquitectura de software, y para que ustedes también puedan diseñarla y lleguen ahí el día del evento con la idea más o menos clara, que sea solamente llegar y desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Mati, consulta. Houdini, ¿nos va a facilitar plataforma? Sí. Estuvimos hablando con Houdini. La idea es que una vez que se cierren estas inscripciones de participantes, nosotros vamos a poder otorgarles una cuenta, al menos una credencial de Houdini, para que puedan utilizar la plataforma, y ustedes también tengan ahí la capacidad de decidir si es que quieren usar Houdini durante la hackathon para poder al menos desarrollar su proyecto. Así que sí, nosotros ahí apenas se cierren las inscripciones de participantes, vamos a empezar a generar esas credenciales y se las vamos también a hacer llegar vía correo, para que empiecen también a probar la plataforma, y el día lunes lleguen también al menos para la sesión de Daniel, ahí entendiendo y viendo cómo se usa la plataforma. ¿Hay otra pregunta? Nicolás, ¿cierto? Sí. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Quizás lo mencionaron antes, pero quedé con la duda de cuándo nos iban a presentar los problemas. Ahí Carlos tiene más o menos las fechas, ¿no? ¿O Joaco? Sí. Mira, esta semana vamos a cerrar los desafíos y para la próxima semana, que tenemos que hacer la creación de los grupos de las personas que se inscribieron individualmente, ahí una vez que confirmemos esos grupos, nos vamos a contactar con cada uno de los grupos para que den sus preferencias de desafío y les vamos a hacer conocer los desafíos, ¿no? Y eso va a ser entre el jueves y viernes de la próxima semana. Jueves 22 y viernes 23, ¿cierto? Sí. Gracias. Y para confirmar que al principio mencionaron que los
integrantes que no fueron los que inscribieron al grupo también tenían que volver a registrarse. Sí, claro, tiene que registrarse como participante. Nosotros ya los tenemos considerados dentro del grupo para quien lo inscribió, pero la idea es también tener la información de cada uno, para tener nosotros también el número de cuántos participantes van a ser los que van a llegar el día del evento. Ok, gracias. No sé si tiene más dudas ahí. Jorge, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias. Es que, perdón, mi micrófono estaba mal. Que nosotros se nos sumó un cuarto en el camino. Éramos un grupo inicialmente de 3, pero ahora cuando se inscribió en nuestro grupo, le salía que ya estaban llenos los cupos, y yo no lo inscribí inicialmente porque registré a los primeros 3. ¿Eso se puede ajustar? Sí, eso se puede ajustar. Vamos a hacer valer la fecha de inscripción de la primera persona del grupo y es por orden de llegada hasta el momento. Así que perfectamente él se puede inscribir mencionando que es parte de tu grupo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, no sé si Hey, Guillermo igual ¿Hay tenía alguien la más? mano levantada. Sí. Sí, alguien más. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Guillermo. Ya, súper. Mira, tengo una pregunta. Nosotros con un conocido nos inscribimos individualmente Ujú. porque se supone que teníamos que tener cierta cantidad de personas para poder armar un grupo. Ya nosotros nos gustaría quedar juntos, pero somos 2. Entonces no sé qué tengo que hacer porque igual es un caso bien como especial, digamos. Eso escríbenos y lo vamos a tener en consideración para Ujú. ya ves. Si puedes escribir acá en este mismo chat el nombre de las 2 personas, no necesariamente los correos, pero para poder hacer el seguimiento después en el grupo. Claro, a la hora de Súper, formar los grupos, de tener en consideración eso que nos dice. súper. Estoy escribiéndotelo ahora mismo, estoy escribiéndoselo ahora mismo por acá. Guillermo Palacios. Ya, genial, Guillermo. Ahí están, Ah. eso sería. Ya, perfecto. Perfecto. Gracias. Ya tomé nota ya. Ya, genial, gracias. Eso, no sé si tienes más preguntas, más dudas. Si no, ya podemos también empezar a dar por cerrada esta sesión. Algunos avisos también con respecto a las sesiones que se nos vienen. El día viernes 16 de junio vamos a tener una sesión donde vamos a mostrar cómo se utiliza la API de OpenAI con algunos ejercicios, ¿cierto?, para Python. Después el día lunes 19 de junio vamos a tener la charla, como decía, de Houdini LangChain, donde Daniel Ávila nos va a mostrar la plataforma y cómo poder también utilizarlo con el framework LangChain, donde nos permite también poder crear ciertos agentes, ciertos índices y ciertas cadenas para poder crear al menos sistemas con estos modelos un poco más complejos. Nosotros también vamos a estar viendo el día 27 de junio, ya es casi una semana después, para que tengan tiempo de asimilar todo esto que hemos venido hablando. Vamos a mostrar ciertos casos de uso, cierto cómo poder construir estas arquitecturas de solución a partir de estos modelos. Y ya, y esto es súper importante, el día, creo que es miércoles 28, a ver, sí, miércoles 28 nosotros vamos a tener ya la última sesión, que va a ser una guía para Speech, y también vamos a estar ahí disponibles para empezar a aclarar cualquier duda que tengan con respecto al evento, con respecto a la sesión, a la formación de grupo, etcétera. Y la idea es que esta sesión también sea obligatoria. Así que, por favor, ahí, a medida que ustedes ya van a tener al menos en esta fecha los grupos también ya formados, con los desafíos ya listos, para que ustedes puedan venir, entender cómo se puede hacer un pitch para presentar su producto o su servicio frente al jurado también, y puedan ahí mostrar las bondades de lo que van a estar creando. Así que eso más que nada.